Ayune celular, ayune Facebook, ayune cosas espirituales para que haya crecimiento espiritual. Y si ayuna comida, lo único que se va a beneficiar es el cuerpo. Recuerden eso. Ayunar comida, lo único que beneficia es el cuerpo. Hay gente que deja de comer por 40 días comida, arroz, frijoles y chorizo. Por 40 días deja de comer eso, pero se vive comiendo a la suegra, al vecino. ¿Para qué, hermano? Mejor coma chorizo y deje de comerse a la suegra y al vecino. ¿Es mejor o no? ¿Sí o no? Vea la carita, vea las caritas. Porque es que usted se siente espiritual dejando de comer arroz. Usted se siente espiritual así. ¿Cuántos se han sentido espiritual dejando de comer arroz? De verdad, además de mi persona. Yo me sentía, ya no, pero yo me sentía espiritual. Yo tengo 3 días de ayuno y andaba con la cara así. ¿Qué le pasa, hermano? Ando en ayuno. Pero el mismo Jesús dice, cuando anden en ayuno, no pongan cara de pobrecitos. Más bien vaya y se lavan la cara, se maquillan, se peinan, se ponen guapos. Y cuando les pregunten, no digan nada. Eso es algo entre usted y yo, esa relación. Entonces, pero era un ayuno de lo espiritual, ¿sí o no? Es renunciar a las obras de la carne. No renunciar a la carne, hermano, no a la carne del bistec, sino es a las obras de la carne. Por eso dice Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso, ¿cuál es el deseo de la carne? El deseo de dormir, el deseo de chismear, el deseo de robar, el deseo de pecar, el deseo de mentir, el deseo de engañar, el deseo de gritar, el deseo de maldecir. Esos son los deseos a los que hay que morir. Porque usted deje de comer arroz y siga odiando al vecino. ¿De qué le sirve? Diga conmigo, esta iglesia está cada vez peor. Dígalo. Me mandaron una imagen que decía, a Martín Lutero lo descomulgaron. A John Knox lo echaron de la ciudad. Y creo que es John Edwards, lo echaron de la iglesia, su propia iglesia. Y ponía abajo, la verdad tiene un precio. Y es que te odien. ¿Me odian? ¿Me odian? Sí, yo sé que sí me odian, sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé, hermanos, yo lo sé. Yo estoy de acuerdo con él, no me parece. ¿Qué me importa? Yo sí voy a ayunar frijoles, a mí qué me importa. Pero lo que quiero, o sea, si quise que, de verdad, de verdad, es que si usted ayuna frijoles, lo único que se libera es el estómago, de verdad, no, de verdad. Ya no hay gases, ya hay un montón de cosas que usted se relaja, se alivia. Pero si usted ayuna, odio, rencor, ira, falta de perdón, ayuna eso, hermano, se libera su espíritu. Y el ayuno es un acto espiritual, es un acto de la carne. Por eso el libro de Isaías dice, este es el verdadero ayuno. Léanlo. ¿Quieren oír palabra? Bueno. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a ir a buscar, vamos a ver un montón de pasajes. Así que ¿cuántos trajeron Biblia? Muéstrenme su Biblia. Todos los cristianos que traen Biblia, muéstrenmela. 1, 2, 3, 4. Ahora el timo es que aquí, ¿verdad? Pero enséñemela, enséñeme ahí. Todos los que tienen Biblia, por favor. Excelente. El que no, póngase a la par de un cristiano y dígale, hermano, me la presta. Entonces, ok. Hoy vamos a ir por la Biblia y hoy es un tema que creo que es práctico, sencillo y que si lo agarramos en el aire nos va a traer mucho beneficio a nuestra vida. Amén. El tema de hoy se llama rumbo al cementerio. Estamos en Halloween, hermano. Hay que ir con temas de acuerdo a la época. Dije rumbo al cementerio. Todo el mundo, ¿cómo se llama? Rumbo al cementerio.
Hermano, pregunta así, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde va usted? Desde que usted nace solo le aseguran una cosa, de verdad, desde que usted nace solo le aseguran una cosa. ¿Cuál es? Grítelo fuerte. Desde que usted nace solo tiene seguro una cosa. ¿Cuál es? Que se va a morir. Desde que nace. Es más, o sea, y le dicen, ya está listo para morir. ¿Por qué? Porque ya vivió. De hecho, a nivel médico se dice que cuando uno nace empieza a morir. Porque el bebé viene puro, limpio. Y al enfrentarse al ambiente, al smog y todo, ya él empieza, claro, su cuerpo se adapta y toda la cuestión, pero él empieza a morir a esa vida perfecta que él tenía aquí adentro. Y entonces nosotros vamos camino ¿a dónde? Rumbo ¿a dónde vamos? Muy bien, vamos a orar. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, háblanos esta noche. Queremos ser el mejor terreno donde la semilla produzca. Queremos ser aquellos que escuchan con un oído fino, porque más que ver es escuchar. El evangelio no se trata de ver, el evangelio se trata de oír, porque el que oyere el evangelio será salvo. Y entonces, Señor, hoy queremos escuchar de ti, Cristo. Hoy queremos escuchar de tu grandeza y de tu poder. Venimos a hablar de ti. Y nos reunimos con un único objetivo y bajo un único sentido, y es Cristo Jesús. La mesa está servida y nosotros con cubierto en mano nos preparamos para degustar el manjar de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Vaya ahí, póngale un cintillo, póngale una hoja, doble la hoja, haga lo que usted guste, porque nos vamos a quedar solo en ese pasaje. Posiblemente les lleve algunos, pero como referencia, pero el pasaje de hoy va a ser Lucas capítulo 7, versículo 11. Una de los relatos que el escritor Lucas, y ustedes saben quién es Lucas, ¿quién escribió Mateo? ¿Quién escribió Mateo? Mateo. ¿Quién escribió Lucas? Lucas. ¿Quién escribió Marcos? Marcos. ¿Quién escribió Juan? Juan. ¿Quién escribió Hechos? Pues Hechos. Todos, ¿quién escribió Hechos? ¿Quién? Lucas. Ah, muy bien, ¿verdad? Mateo lo escribió Mateo, Marcos lo escribió Marcos, Lucas lo escribió Lucas, Juan lo escribió Juan y Hechos lo escribió Lucas. De hecho, Lucas son dos cartas, por eso Lucas en el inicio de la carta de Hechos dice, así como te escribí en el primer tratado, o la primera carta, Hechos 1, porque la primera carta es esta. Lucas, ¿quién era Lucas? Un médico, muy bien. Un médico que estaba cercano a Pablo, ¿verdad? Un hombre que se volvió discípulo de Pablo y empieza a experimentar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo anduvo Lucas con Jesús? ¿Y por qué se toma atrevimiento de hablar de algo que no vio, ni existió, ni estuvo? Les recomiendo ahora en Semana Santa, adelantándonos un poquito. Les recomiendo en Semana Santa que vean la película Pablo, el apóstol de Jesucristo. Véanla, qué película. No. Y entonces Lucas usa una frase y le dice, Pablo en la cárcel, y le dice, Pablo, quiero escribir de ti, Pablo. Entonces Pablo se vuelve y le dice, ¿vas a escribir de mí, Lucas? Lárgate de mi vista. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo te atreves a ofenderme de tal manera diciendo que quieres escribir de mí, si aquí el único que importa es Cristo? ¿Cómo se te ocurre que vas a hablar de mí? Y Lucas se le vuelve y le dice, sí, Pablo,
pero es que yo a Cristo nunca lo conocí, nunca lo vi, yo nunca estuve con Él como estuvieron sus discípulos, pero si yo puedo ver a Cristo fue a través de ti, y si algo puedo ver en ti es a Cristo mismo. Y eso debe ser una tarea de nosotros, que vean a Cristo en nosotros. Que la gente diga, yo nunca vi a Cristo, pero cuando veo a este hermano, yo entiendo cómo era Cristo y su caminar. Amén. Entonces, Pablo posiblemente es el que le cuenta toda la historia y le cuenta los relatos que tampoco Pablo vio. Tampoco Pablo vio esos relatos, porque Pablo tampoco estuvo en la época de Cristo. Entonces, ¿quién se los contó? Diga conmigo, no sé. Ni ando en chismes. ¿Quién le contó esto a Pablo? A Lucas. No sabemos. Entonces, ¿cómo escribe lo que escribe Lucas? Bueno, posiblemente él se encarga de andar con los discípulos de Jesús y ellos le cuentan. Ahora, Lucas, al ser un doctor, al ser una persona estudiada y letrada, agarra todo lo que los discípulos de Jesús cuentan y él lo va anotando y él va escribiendo, no a la tientas ahí a lo que salga, sino que él, al ser una persona más entendida, no omite detalles y toma cosas y toma notas y apunta historias de aquellos como Mateo, Marcos y aún el mismo Juan no lo hicieron. Van a encontrar cosas en el Evangelio de Lucas que no van a encontrar en ningún lado, porque Lucas sí se toma el tiempo. Y ustedes ven que el mismo Lucas dice, yo me tomé el tiempo de buscar y de reafirmar que todo lo que yo escriba fuera verdad. Eso solo lo dice Lucas. Por lo demás, cada quien escribía. Ahora, el Evangelio según San Mateo. Vean que ustedes han leído esta frase que dice según San Mateo, según San Marcos, según San Juan, según San Lucas. ¿Por qué creen que dice según? ¿Alguien se ha preguntado por qué dice según? Porque no hay veracidad de que fueran ellos. Primero, el Evangelio de Marcos es el primer evangelio y fue escrito en el año 55 y 60, entre esos años, después de la muerte de Cristo. 55 y 60 después de la muerte de Cristo. O sea, ¿cuántos años tenía Marcos cuando andaba con Jesús o cuando anduviera ahí en los discípulos? ¿Cuántos años? Pongámosle que tuviera 40 y lo escriben 60 años después. ¿Cuántos años tenía Marcos? 100. Entonces lo que se cree que no fue Marcos, que fue que Marcos le contó a alguien, alguien otra escribe y por eso, según lo que dijo Marcos, esto fue. Ahora, Mateo 70 después de Cristo. Lucas 75 después de Cristo. Y Juan casi 90 años después de Cristo. Juan no estaba vivo. Juan podría tener ahí ya 150 años entonces no fue Juan. Cosas bonitas que en la escuela de formación y crecimiento la van a aprender. Espero que el próximo año se metan muchos. Entonces lo que quiero decir es Lucas es el único que cuenta esta historia. Solo Lucas la cuenta. Mateo no la cuenta, Marcos no la cuenta, Juan no la cuenta, pero él toma detalles y mete esta historia en un momento muy esencial de la vida de Jesús. Leamos, por favor, Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. ¿A dónde iba este muchacho? ¿Rumbo a dónde? Ya vieron, porque no estaba tirando a usted, era la enseñanza que se llamaba así. ¿Para dónde iba este muchacho? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Naín, ya le pusieron el nombre y todo. ¿Cómo se llamaba el muchacho? No dice. Entonces no se pongan ahí. Ok. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, iba con él muchos de sus discípulos. Muchos. Puede ser que iban sus 12 y muchos discípulos más.
Porque cuando Jesús le llamaba discípulos, no solamente era sus 12, era un grupo de personas que él tenía trabajando con él. Sus 12 era su grupo selecto, pero sus discípulos eran más, su grupo era más grande que solamente 12. Dice que él llamó muchos para que lo oyeran, pero a 12 para que estuvieran con él. Estos 12 eran discípulos que eran cercanos, pero cuando dice que iba con muchos de sus discípulos, hay dos formas de pensar. Era que iban de 12, iban 8, esa es una, o que iban más discípulos que nunca se menciona en la Biblia. Usted tome la conclusión que quiera. Y una gran multitud. Jesús hace claro esta diferencia. Jesús dice, yo tengo discípulos y gente que anda conmigo. Seguidores, prosélitos, porristas. ¿Han visto eso? ¿Usted cuál es? ¿Cuál de los dos es? Muchos discípulos y una gran multitud que lo acompañaba. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. Ahí había más gente todavía. Y cuando el Señor la vio, diga conmigo, la vio. Hay que poner cuidado en esta palabra. El Señor la vio. El Señor la vio. Tienes que tratar de hacer cosas para que el Señor te vea. Hay algo, porque Él no anda viendo a todo mundo. Él sabe con quién trabajar. Él vio algo en esta mujer. Esta palabra, Él la vio, no solo dice, ay, la vio. No, Él la vio. Es como cuando dice, alguien me tocó. Maestro, todo mundo te toca. Vea, Pedro, si yo digo alguien me tocó, es alguien me tocó. No es que alguien me agarró, alguien me tocó, porque poder salió de mí. Entienda. Si yo digo, yo vi a este hombre, yo vi a esa mujer, no es que yo ando viendo ahí mujeres y hombres, no, yo pongo mi mirada en gente. Es como cuando uno ve potencial en alguien, o los que son jefes, o los que han sido jefes, o los que han tenido a cargo grupos de personal. Usted ve y le dan un grupo de 10 muchachos, usted llega y lo ve, y desde que usted los ve, dice, a este lo veo diferente. ¿No le ha pasado eso? ¿Le ha pasado eso? A mí me pasa, yo tengo discípulos y yo veo discípulos y digo, este es diferente, tiene otra casta, otra cepa. Hay discípulos que usted los ve y dice, sea tonto, ahí viene. Amén, ese hermano. Perdón. Oiga, que usted los ve y dice, esos son los discípulos que usted ora como para que se vayan. Oiga, y no se van, eso es lo peor. O sea, pastor, y llega y usted dice, Padre, ¿por qué te lo llevas, Señor? Ya, que me cansa. Y todavía eso, usted ora así toda la semana y el domingo viene y dice, ay, me viene a decir que se va. Qué bueno ese Señor, me viene a decir que se va. Pastor, vengo a decirle que voy a ser fiel para toda la vida. Y entonces al que tiene que trabajar Dios ahora es a uno, ¿verdad? Uno tiene que perdonarlo, amarlo, abrazarlo. Así que, hermanos, por favor, sepa que Dios está trabajando conmigo. Amén. Entonces, dice, y acercándose, oiga qué lindo, oiga, dice, y cuando el Señor la vio, alguien grite conmigo, diga, la vio. La vio. Alguien mueva sus manos, diga, Señor, véame. Sí, hágalo, no se sienta mal, hoy vamos a ser muy interactivos. Diga, ¡eh! Eso. Dice, y cuando el Señor la vio, porque vean lo que pasa cuando Dios ve a alguien. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Wow, esta palabra van a ver lo que significa. Se compadeció, le dieron ganas de hacer algo por él. Eso significa compadecerse. Espéreme aquí. ¿Cómo está, Señor? Y el Señor con una llaga en el pie, tirado en el caño. Y alguien pasó, pero él se compadeció. Sigan, yo ya lo alcanzo. ¿Quiere comer? Vamos conmigo. Lo lleva a McDonald's, lo mete en carro, le compra ropa, lo viste, le lleva, le compra, le cura.
Se compadeció. ¿Sí me explico? Cuando Jesús dice se compadeció, lo que está diciendo es a él le dieron ganas de hacer algo por ella, por eso le puso el ojo. Vuelva de que está al lado suyo y diga, si Dios le pone el ojo, prepárese porque le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero diga, Dios, hágale así a Dios. Yo estoy bien. Que Dios le ponga el ojo a uno, hermano. Cuando Dios le pone el ojo, ¿ha visto eso? Que si Dios le pone el ojo, a usted no hay quien lo levanta. Dios dice, yo lo voy a levantar, punto, porque a mí me place. Siempre basado en un reglamento que él tiene. El libro de Isaías lo dice, el libro de Ezequiel, perdón, dice, no lo hago por ti, lo hago por mí, para que no se engrandezca mucho. No es que usted es muy carga, es que a mí me dieron la gana de hacerlo, por eso es que lo hago. Entonces, cuando el Señor se compadece de esa mujer, Él hace algo. Dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora sí, Wilba, el que está al lado suyo, también así como le dijo, Señor, dígale, no llore. Dígale así, pero fuerte. Deje mariconear, dígale así, deje mariconear. Esa iglesia somos al chile, William. Deje de estar de mariquitas, deje de estar, dígale ahí, no llore. ¿Ah? Vuelva a ser, pero no, ahora sí ya, pero espiritual. Ya fue vacilón, pero ahora espiritual. Vuelva a ser que está al lado suyo y dígale, no llore. Pero espiritual, que él sienta la unción, así que la persona a la par sienta que. Ahora, la pregunta es, ¿cómo creen que le dijo Jesús a la mujer? ¿Cómo creen que le dijo? A ver, ¿cómo fue? ¿Se acuerdan que yo dije que yo tengo intrigas? Yo tengo intrigas. Una de las intrigas que yo tengo es cómo era la voz de Jesús. A mí me gustaría, porque imagínense, vuelvo a decir el chiste de la semana pasada. Imagínense que Jesús se vuelva a la mujer que va y, ¡no llore! Y la viuda. Pero no, Jesús tenía una voz de autoridad. Dice la Biblia dice qué tipo de voz tenía. Voz de mando. Así dice la Biblia. Él tiene voz de mando, voz de arcángel y voz de trompeta de Dios. Entonces, cuando Dios le habla a la higuera, se vuelve a la higuera y le dice, higuera. Y la higuera, te secas en el nombre de Jesús. Bueno, en mi nombre. Y la higuera a esa orden se seca. Va en la barca, se monta en la barca, están las tormentas, las olas, el viento. Él va durmiendo porque él está tranquilo. Y maestro, nos hundimos. ¿Qué hace él? Se levanta, se pone en la punta y dice, viento, voz de mando, voz de trompeta, viento, se callan ya. Sí, pero y las olas siguen. Y mar, se aquieta ahora, ya. Y el mar. Y no, pero es que ustedes se ríen. ¿No leen la Biblia ustedes, hermanos? Eso pasó. Y los discípulos dicen, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Y Pedro, maestro, no soy ni digno de andar aquí. ¿A qué obedeció el viento? ¿A qué obedeció el mar? ¿A cuál voz? A la voz de Dios. Sigo leyendo. Y acercándose, le dijo, no llores. Ahora, ¿cómo creen que le dijo usted no llores a la señora? Como cuando usted va en el sepelio, se acerca y le dice a la señora, ya no llore, ya murió. Ya. El Señor le doy los santos óleos y pasa sus restos, pero ya no llore. Hay que aceptar la voluntad de Dios. ¿Usted cree que fue así? ¿Usted cree que fue así? Ese es si ven el acto, si ven lo que está pasando ahí. Jesús, ¿de dónde viene? Ahora hay que saber de dónde viene. Jesús viene de resucitar a alguien o de sanar a alguien. De sanar a alguien. Viene de
la casa o de orar por el siervo del centurión. ¿Se acuerdan? El centurión dice: yo tengo un siervo que está enfermo, tú solo, ayúdeme, ayúdeme. Eso pasa antes. Él le dice: tú solo di la palabra y lo que tú digas, eso se hará. O sea, Jesús viene encendido. Jesús viene, ay, ¿con qué hay que hablar aquí? ¿Qué es lo que hay que decir? El hombre viene de ahí y dice oiga lo que dice: aconteció que después él iba a la ciudad llamada Naín, pero venía de hacer este milagro de Capernaum. Y Capernaum está a 40 kilómetros de Naín. La ciudad de Naín está a 40 kilómetros de Capernaum. Así que algunos dicen que no fue un acto y seguido. No fue que pasó de Capernaum, como decir, salió de Pavas y llegó a la sabana. No fue así. Eso se calcula que por lo menos 2 o 3 días sucedieron. Entonces, aconteció que después, dice ahí en el verso 11, pero no fue después. Pensemos que eran 40 kilómetros, no había Uber, no había taxi, no había nada, solo había trolebús. Y entonces Jesús se va y Jesús empieza a caminar y dice que aconteciendo, después de ese milagro, él va a esa casa o a ese lugar, a esa ciudad llamada Naín, y ahí iban con sus discípulos y una gran multitud de gente que lo seguía. Cuando llegó ahí, se acercó a la puerta y esto fue lo que vio que llevaban a un muchacho, a un difunto. ¿En dónde lo llevaban? Dijo, el hijo de una mujer, el cual era viuda y que había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Yo sí sé cómo le dijo eso. Yo sí sé. Y con cualquier exegeta, apologista, yo sí sé que se fue el Señor y le dijo: venga acá. No me llora. Porque usted va a ver lo que va a pasar. Ponga cuidado. Y con los ojos llenos de lágrimas se pierde el show. Abra sus ojos y oiga lo que pasa. Y acercándose tocó el féretro. Ahora, la traducción de féretro ahí no es muy fiable, porque en ese entonces féretro solo para la gente de plata. ¿Qué había ahí? La traducción original dice camilla, como la de la Cruz Roja. Así los ponen. Se acuestan al muerto y ahí lo llevaban en una camilla. Entonces dice: y acercándose tocó la camilla, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven. ¿Qué dice? Lean conmigo, fuerte. Y le dijo: joven, a ti te digo. Hoy Dios le va a hablar a alguien y Dios va a decirle: a ti te va a decir algo hoy, a ti. Esta predicación va a ser, yo siempre predico general, pero esta predicación va a llevar tintes de personal. Hay gente que Dios le va a decir: a ti te digo. Hay gente que le va a decir hoy: Dios, a ti te digo, deja de llorar ya, me tienes harto de tanto llorar. No confías en mí, deja de llorar ya. ¿A quién le está hablando Dios? A nadie. Señor, ¿por qué a mí me pasan tantas cosas? Y se me murió el hijo. Y ahí iba camino, ¿a dónde? ¿Camino a dónde? Al cementerio. ¿Y cómo iba? Llorando. ¿Por qué solo a mí? A todo el mundo dejaron el trabajo y solo a mí. A nadie le ha dado COVID, solo a mí. ¿Y cómo se la pasan? Es que la gente cree que llorando impresiona a Dios. Eso es una forma de que usted sepa de que a Dios no lo impresionan sus lágrimas. Señor, aquí vengo delante de ti. Tú sabes que yo estoy para servirte y que yo... ¿Por qué mis hijos? Tanto loco ahí, porque no se muere el de la vecina, se tuvo que morir el mío. No, es que ustedes solo se visualizan aquí, internalicen la palabra, ese es usted.
que cree que solo a usted despiden, que solo cree que a usted no le aumentan, que solo cree que usted no tiene trabajo, que solo cree que a usted le va mal, que solo cree que usted tiene problemas, que solo cree que usted está ahorita pasando situaciones difíciles. No, no es así. Pero el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la orden? Si quieren ver milagro, primero hay que... Ahora, me voy a adelantar, pero no puedo si no se me olvida. Vean esto. Los que toman nota, agarren esto. Dice así. Y pónganlo en Facebook. Les doy permiso. Solo que ponen abajo Herbert Quiroz. Vean esto. Vean esto. Primero vio el milagro y luego dejó de llorar. O dejó de llorar y vio el milagro. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿Usted deja de llorar y ve el milagro o ve el milagro y deja de llorar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la ecuación? Deja de llorar para que veas el milagro. Es que hay gente que hasta que ve el milagro deja de llorar. Hasta que ve la refri llena dice, gracias Dios, yo sé que eras proveedor, pero ya está llena la refri. ¿Por qué no se reía y se gozaba cuando la refri estaba vacía? Meto mi tarjeta al cajero. En nombre de Jesús, mi palabra tiene poder. Miles van a aparecer ahí. $34. Hermano, yo no puedo ir al banco ahorita. A mí me arrestan. Yo sé que si llego al banco, arrestado, agárrelo ahí está. Le debo al banco $34. ¿Alguien ha tenido 34 colones en el banco? ¿Alguien? Hasta menos. Bueno, ve, yo estoy llorando que solo a mí me pasa. Bueno, está bien. 34 colones. Pero alguien me llama y dice, pastor, ya le pagué. Ya habían 20,000, 30,000. Pastor, le deposité esto. 40, 50. Pero en el momento que vi los 34 colones, yo, ¿por qué? Si yo soy tu siervo. Yo estoy a las 3, 4 y media de la mañana ahí orando por esta gente que ni me ayuda. Ten compasión de mí, Señor. No, yo dije 34 colones. Creo que soy la persona que menos plata tiene en este banco. Pero las lágrimas no conmovieron a Dios. Lo conmueve ¿qué? La confianza. Ahora, repito, ¿se deja de llorar y se ve el milagro? ¿O hasta que se ve el milagro se deja de llorar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quiero escucharlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ver a tu hijo rendido a los pies de Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ver tu negocio avanzar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ver a tu familia convertida, integrada al reino? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ver tu vida espiritual acrecentándote? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ver todo cambiando a tu alrededor? ¿Qué vas a hacer? Diga a alguien, grite algo a alguien. ¿Seguros? Eso es bueno. Y oiga lo que dice. Entonces le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios, wow, eso a mí me impresiona. Y Dios ha visitado este pueblo. Y Dios ha visitado este pueblo, este pueblo, este pueblo. Tal vez estaban muertos rumbo al cementerio, el negocio no genera, la familia no va como quieres, todo está mal. Tal vez ahí vas cargado con el féretro muerto, pero el Señor dice, espere, el Señor tocó el hombro de los que cargaban. Oiga esto, quiero que hagamos un repaso un poquito por la historia, un repaso pequeño. Dice que el Señor toca a los que llevan la camilla. Ahora, pregunta,
Pregunta. ¿El toque de Jesús a los que llevaban la camilla fue lo que sanó o fue cuando Él habló? Cuando el Señor toca el hombro de los que cargan la camilla, porque ahí van, ¿quiénes van? ¿Quiénes van en ese momento? Recordemos la imagen, ¿quiénes van? Jesús, ahí va Jesús, ¿verdad? ¿Y los discípulos de quién? De Jesús. ¿Y quién más va? Y toda la gente que venía con los discípulos de Jesús. Y luego se topa con 4 que van cargando la camilla. El muerto, los 4, ¿y quién va a la par del féretro? La mamá llorando. Y luego detrás de la mamá, ¿quién va? Dice que va una gran multitud. Jesús dijo, aquí es tiempo de hacer un milagro. Aquí es el momento oportuno para hacer un milagro. Y es lo que Dios también dice esta noche. Yo creo que toda esta gente está preparada para ver un milagro en su vida. En su vida. Estamos preparando un ambiente para que Dios confíe en que nosotros estamos creyendo en Él. Amén. Y oiga lo que le dice. Deténganse. Los muchachos se detienen. Eso es impresionante. Y empieza a hablar. Empieza a dar. Dice, entonces, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Recuerden que no hay féretro, hay camilla. Entonces, no fue que tocó la camilla, sino que se acerca y dice, paren. Van marchando y Jesús le dice, paren. Ellos se detienen. ¿Y qué pasa? Dice, entonces dijo, joven, a ti te digo, joven, a ti te digo, levántate. Y esta es una palabra para muchos hoy también. Hoy la palabra que Dios les dice a ustedes es, jóvenes. Solo como 3. Jóvenes. Levántense, 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 tranquilos. ¿Y sabe qué hizo el joven? Dice, y el joven inmediatamente se incorporó. El que había muerto comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Entonces tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado este pueblo. Y se extendió la fama de Jesús por toda aquella región. ¿Quién es el que tiene que extender su fama? ¿Quién es? La de Jesús, nunca ningún otro. Ahora, rápidamente estudiemos esto. Vamos a ver la viuda. Vamos a ver la viuda. Voy a estudiar la viuda. Dice, la viuda es una mujer desconsolada. No solo está triste por la pérdida de su hijo, sino que también está preocupada por su futuro. ¿Usted cree que va llorando? Oiga, vea. La Biblia es clara. Dice, una mujer viuda y se le muere su único hijo. ¿Qué tiene ahora? Ahora, cuando usted tiene marido, ¿quién la mantiene? Y cuando queda viuda, ¿quién la mantiene? Y cuando queda sin hijo, ¿quién la mantiene? Entonces esa viuda va llorando como cuando usted se muere y su mamá no le dejó nada. Mire, todo hijo que la mamá tiene plata, herencias, carro, casa y negocios, cuando la mamá se muere, el hijo está, madre, tú fuiste una mamá buena. Muchas gracias por morir, madre. Y le trae mariachi y todo ahí. El hijo feliz. Y Dios guarde y resucite. Dios guarde, no, usted, tranquila, aquí estamos bien, usted váyase en paz. ¿Está bien? Te amamos, mamita. Gracias por ser la madre que fuiste. Pero si la mamá no le dejó nada y tras de eso lo hizo un bagazo que tiene 50 años, está metido en la casa ahí, usted va a ver otra acción cuando está en el féretro. Mami, no te vayas, no te vayas. Usted sabe, eso es una buena forma de saber cuando usted es un mal hijo. Vaya a un funeral y si lo ve llorando dice, es un parásito. Porque el buen hijo no llora. El buen hijo sabe que fue buen hijo, da gracias a Dios por la oportunidad de haber tenido a su madre, se seca las lágrimas del sentimiento que tiene y dice, gracias, Señor, por esta gran mujer.
Pero ese que está llorando, no te vayas. ¿Por qué no? ¿Y ahora quién me va a mantener? ¿A dónde voy a vivir? Sí, ahora quién va a pagar la casa si la pagamos con la pensión suya. ¿Sí o no? Ahora vean la viudita va a pensar. Ahí llevan 4 hombres a su hijo. Se me murió el viejillo. Y con mi hijo, que es jovencito, la habíamos ahí, coyol quebrado, coyol conmigo. Y se me muere este. Y yo soy mujer y aquí en Israel no le dan trabajo a nadie. La mujer es mejor una vaca que una mujer. ¿Sí o no que está preocupada por ella también? Está preocupada por su futuro. ¿Qué va a pasar de esa mujer? Viejita, viuda y sin hijos. ¿Y ahora qué? Y no hay Imas, no hay Bambi, no hay, ¿cómo se llama?, donde ayudan a las mujeres, Inamo, no hay nada. Está preocupada ella. Y por eso dice la Biblia, y el Señor la vio. Dijo, no, esa está fea, ella está, sí, ella está mal. Por eso yo sé que Dios está viendo gente aquí que dice, no, ellos están mal aquí, pero yo los voy a levantar, yo voy a levantar. Alguien dijo amén por ahí, pero el resto a ver cuándo. Entonces la viuda estaba desconsolada no solo por la pérdida de su hijo, sino también por la futura situación en la que ella se enfrentaría. En esta época la mujer no tenía muchas opciones de subsistir, ni formas de salir adelante. Su respaldo, su fuente de vida, su provisión, ahorita mismo lo llevaban cargada. Su provisión, su respaldo, su fuente de ingreso iba rumbo al... Cuando Jesús se le aparece en el camino. Esto es lo más maravilloso que nos puede pasar. Que mientras vayamos rumbo al cementerio se nos cruce Jesús en el camino. Que mientras vayamos ahí a entregar nuestra vida, el dador de la vida se encuentre con nosotros. Y que nos diga, no, ¿para dónde va usted? Y entonces la mujer fue vista por el Señor. Cuando Jesús la vio, puso un cuidado especial sobre ella. Él sabía que esta mujer iba a quedar sola y no la iba a dejar así. Me gustó cuando cantábamos ahora, Él no va a dejarme así. Su amor no va a dejarme así. Oye, cantaba esa canción. Yo sé que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. Jesús, tal como soy me amas, tu amor no va a dejarme así. ¿Usted cree que Dios lo va a dejar así como está usted, hermano? Vuelva a ver así, vuelva a ver que está al lado suyo con todo respeto y dígale, qué bueno que Dios lo va a cambiar, hermano, qué bueno. Dios no lo va a dejar así usted, hermano. Reciba eso en el nombre de Jesús. Dios no lo va a dejar así. Lo va a cambiar, lo va a resucitar, lo va a transformar. Se va a meter en su camino y le va a decir, ahora levántese, porque ya llegó, la vida llegó a su camino. Él no lo va a dejar así. Él le va a cambiar el rumbo. El rumbo era el cementerio, pero le cambió. ¿Para dónde lo mandó? Le dijo, vuelve a casa. Lo regresó. Cuando usted iba para el cementerio, pero él lo regresa. Lo siguiente que le dice Jesús a la mujer, le dice, no llores. Fue la palabra que Jesús le da con claridad a esta mujer, no llores. Fue una afirmación, prácticamente una demanda. No fue un si quieres, si puedes. Fue una demanda, un imperativo, una imposición. No llores. Si usted se pudiera imaginar lo que significa esta expresión en la boca de Jesús, se caería de espaldas. Si yo le digo, hermano, no llores, en mi boca esa expresión, ¿sabe qué significa? Nada. Nada. Si yo me acerco a una hermana que está despidiendo a un familiar y la abrazo y le digo, hermana, no llore. ¿Sabe qué significa esas palabras en mi boca? Nada, sigue llorando. Pero no llore. Sí, pastor.
Hermana, no llore, todo va a estar bien. Sí, pastor. Sí, sí, me explico. Esa expresión en mi boca no significa nada. En la mía. Pero las palabras, no llores, en la boca de Jesús, eso es otra cosa. Porque Él está hablando y dice, no llores, no llores. ¿Y sabe qué significa? Oiga lo que significa esta palabra, no llores. La palabra no llores significa, el término no llores tiene aplicaciones muy ricas. Eso significa tranquilidad. Cuando Jesús le dijo, no llores, le está diciendo, tranquila. Vuelvo a lo mismo, yo le digo a alguien, tranquilo, pues no pasa nada. Pero si Jesús me dice, tranquilo, yo me confío en eso. Le dice, no te preocupes. No llores significa no se preocupe, significa tranquilo, significa no se desespere, significa confianza, significa gozo, significa cambio de angustia. Le cambia la angustia. Eso es lo que significa no llores. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a esa mujer? Le está diciendo, tranquila, no llore. Yo vengo a cambiar tu angustia. Yo vengo a sacarte adelante. Yo vengo a decirte que todo va a cambiar. Tranquila. ¿Alguien está captando eso aquí hoy? Tranquila. Pregunta, si se las adelanté ahorita. ¿La mujer vio el milagro cuando lloró o cuando dejó de llorar? Entonces sí sabemos lo que hay que hacer, ¿verdad? Estudiemos al joven un ratito. El joven está muerto. Y aquí quiero terminar con esto. El joven está muertito. Ahí lo llevamos. Bueno, ahí no lo llevamos, no, ahí lo llevan. Ahí van los 4 cargando al muertito. Jesús se acerca y dice, toca la camilla, la agarra y dice, deténganse. ¿Y qué le dice? Joven. ¿Me lo bajan un poquito? Sí, gracias. Y lo bajan. El muchacho se agacha y dice, joven. Aprendan esto. De verdad que hasta la forma de hablar de un cristiano lo delata. ¡Ay! ¡Joven! Y el joven, a ti te digo, a ti, porque aquí van 4 muertos contigo también. Y es que yo soy un torpe que no sé nada. ¿Por qué dijo a ti te digo? ¿Por qué no? Porque ¿qué otro muerto estaba ahí? ¿Qué otro muerto? Había multitudes de muertos ahí. Estaban los 12 discípulos. Estaban los que andaban con los 12 discípulos. ¿Quiénes eran los que andaban con los 12? Un montón de vinos, esos eran chepitos. Y estaba la gente del sepelio, estaban ahí. Todos muertos, todos. Y dice, joven, a ti te digo, a ti te digo, a ti te digo, yo no sé qué es lo que está muerto, pero a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Tendrás el mejor cierre del año. Y no lo profetizo para decirte cosas buenas. Creo que es una palabra de Dios. Dice, Dios me da esa palabra hoy en la mañana y me dice, esta gente yo voy a darles cosas especiales porque yo ya puse mi mirada en ellos. Ustedes han hecho cosas durante estos 2 años y se han mantenido fieles, firmes. Sé que Dios puso la mirada en muchos de ustedes. Así que prepárense. Yo quisiera decirles que, pero no puedo, es Dios. Y entonces Jesús le dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hace el joven? Al instante el joven se incorporó. ¿Y qué hizo el joven? Empezó a ¿qué? Es que como somos buenos para hablar, solo muertos no hablamos, ¿verdad? Pero se le incorpora el joven y empieza a hablar. Y aquí tengo la pregunta. Con esto terminamos. ¿Qué habló? ¿Qué sería? Yo cuando le dije, espérese. Wow, Jesús, los discípulos, la viuda, el muerto, no llores, todo increíble, es impresionante. Pero el joven se incorpora y empieza a hablar. Nunca nadie se ha preguntado, ¿y qué hablaba? ¿Qué creen ustedes que hablaba? Yo hice mi propio guión, ¿se los comparto? Yo hice mi guión.
Esto no es bíblico, para que nunca diga, el pastor Herbert dijo, no, esto no es bíblico. Yo me lo imaginé y lo hice. Vean a ver si les gusta. Herbert Spielberg. Yo hice mi propio guión y dije, el joven comenzó a hablar y como yo no sé qué hablaba, la Biblia no lo dice, y Lucas que era especialista en detalles no lo omite, ¿qué hablaron? El joven se incorpora y ¿qué hablaron? Entonces yo hice mi propio guión. El joven se incorpora y dice, hola. Está Jesús al frente y le dice Jesús, hola. Porque Jesús habla como actor de novela, ¿sabes? María José Paula. El joven se levanta y dice, hola. Pero sí, de verdad. Está muerto, no andaba de parranda, está muerto. Se levanta y dice, pero me llevan en una camilla, ¿qué es esto? O sí se daba cuenta, el muerto, ¿qué dice la Biblia? El muerto nada sabe, él no sabe nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué soy rey ahora? ¿Qué me pasa? Pero cuando se levanta, se incorpora a quien ves a Jesús y dice, hola. Y Jesús dice, hola. El joven dice, ¿quién es usted? ¿Qué le dice él? Yo, el Mesías. ¿El Mesías? ¿Dónde está la gente? Toda la gente, ¿dónde está? Hermanos, si saben dónde están los chepitos, ¿saben dónde están los chepitos? Están viendo esa conversación, Jesús ahí y todos alrededor con celulares. Todos ahí. Están ellos dos hablando ahí. Y dice, él vuelve a ver, lo tienen sentado en la camilla. ¿Qué es esto? Y Jesús le dice, un funeral al que ibas. ¿Al que iba? Sí, pero ya acabó. Ah, qué dicha. ¿Y quién se murió? El joven está preguntando, ¿y quién se murió? Y Jesús le dice, alguien. O si le dice, tú te moriste, desgraciado, ¿no? Jesús, ¿no? Alguien. No sé, ahí después le cuentan. El joven pregunta, ¿dónde está el muerto? Y Jesús le responde, se fue. Jesús es muy sencillo para responder. Y entonces Jesús le dice, el joven dice, ¿y por qué lloran? Y Jesús dice, no sé. Hermanos, yo sé que así fue. Yo traté de imaginarme eso, de verdad. Jesús dijo, lloran porque tú estabas muerto y ahora yo te... No dice eso. ¿Y por qué lloran? No sé. ¿Saben por qué digo eso? Porque siempre que Jesús hacía un milagro, ¿qué decía? No digan nada. Vayan presentes. No diga que fui yo, calladito. Coman callados todos, hermano. En cambio usted ora por alguien que tiene gripe, se sana y mañana lo publica en Facebook. La unción que tengo de la gripe. Jesús no quiere ser él. Él sabe que ahí hay una multitud de testigos que van a decir que fue él. Y esa gente, y el discípulo, el jovencito le pregunta, ¿y esa gente? Y Jesús le dice, ah, sí, ellos, un montón de chepitos que no tienen nada que hacer y que andan viendo todo lo que se les aparece en el camino. Pero hijo, venga, vamos regreso a casa. Y lo lleva y dice, madre, tu hijo. Le devolvió, ¿qué le devolvió? ¿Qué le devolvió?
le devolvió la esperanza, le devolvió la provisión, le devolvió la tranquilidad, le devolvió la firmeza. ¿Sabe qué va a hacer Dios con muchos de nosotros? Nos va a decir: yo te devuelvo a casa, yo te devuelvo a casa, te devuelvo la provisión, te devuelvo el descanso, la confianza. Solo deja de llorar, confía que iba rumbo al camino al funeral, pero yo me metí en tu camino y ese camino ya no es ahí. Ahora el camino es rumbo a casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Se acabó el camino, se acabó el camino a la muerte, se acabó, porque la vida se cruzó en él. Pablo dijo: yo iba camino a Damasco, yo iba camino a Damasco, iba con carta de muerte. Pero cuando iba camino a Damasco, algo se me atravesó en el camino y caí como muerto al suelo. Y cuando abrí los ojos para ver, era una luz tan resplandeciente, y yo dije: ¿quién eres? ¿Quién era? ¿Sabe quién era? El dador de la vida. Yo soy Jesús al cual tú persigues. Es el camino, porque cuando tú vas camino al cementerio, camino a la muerte, te vas a topar con el camino que dice que es el camino que te va a llevar a la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy el camino. Esta es la palabra. Esto es lo que quiero que te quedes con esto. Si algo no está levantándose en tu vida, si algo no está resucitando en tu vida, si algo no está incrementándose, y si solo vives llorando, Jesús no ha cruzado tu camino. Porque si Jesús se cruza en tu camino, la vida, la resurrección, el incremento y el poder de milagro aparece por naturaleza. Él es eso mismo. Él es eso. Así que, hermanos, este es el día para creer eso. Creer que Él va a hacer lo imposible. Cierra tus ojos, por favor, ahí. Cierra tus ojitos. ¿Qué es lo que llevas cargado ahí? ¿Cuál es tu muertito? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu muertito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para esta mujer, el muertito era su hijo. Su hijo representaba la provisión, la tranquilidad, la serenidad, la seguridad, la confianza. Estaba muerta esta señora. Prácticamente ella decía: prefiero morir yo. Pero el Señor le dice: no llores, no llores. Primero se deja de llorar y luego se ve el milagro. Primero se deja de llorar y luego se ve el milagro. Porque las lágrimas solo ofrecen una expectativa de duda, de desconfianza, de incertidumbre, de inseguridad. Y el Señor nos dice: tranquilos, aunque estén muertos, vivirán. Salmo 23, capítulo 4, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en el camino de la muerte, aunque ande rumbo al cementerio, yo no tengo miedo, porque Dios va conmigo. Él va conmigo. Él no me va a dejar así. Tu casa no va a quedar así. Tu vida no va a quedar así. Tu familia no va a quedar así. Esta semana el Señor me puso a orar por los hijos de todos. Y está orando por todos nuestros hijos fuertemente.
Y el Señor va a usarnos a nosotros para ganar a nuestros hijos. Escuchen esto. El Señor usó a la viuda para resucitar al hijo. Si la viuda seguía llorando, el hijo no resucitaba. Pero la viuda dejó de llorar, el hijo resucitó. Quiero que pongan a sus hijos en oración un segundo, por favor. Pongan a sus hijos en oración. Yo pongo los míos, ustedes pongan los suyos, por favor. No importa si sus hijos están grandes, si están casados, tienen nietos, no importa. Vamos. Comienza a ver ese hijo resucitado. Comienza a ver ese hijo levantándose. Comienza a ver ese hijo creyendo que Jesús se va a atravesar en el camino de muerte que lleva. Crúzate en el camino de mis hijos, Señor. Crúzate en el camino de mis hijos, por favor, Señor. Crúzate en la vida de ellos. Que ellos tengan una experiencia y un encuentro contigo personal. Ilumina sus vidas. Toca sus corazones. Quebranta su espíritu. Llega donde nosotros no podemos llegar. Aún ni con nuestras lágrimas pudimos hacer nada. Pero tú, Dios, sí puedes. Tú sí puedes resucitar lo que estaba muerto. Sí puedes. Seco mis lágrimas, Dios, y pongo mi confianza en el dador de la vida. Pongo mi confianza en el dador de la vida. Íbamos rumbo al cementerio. Cristo cruzó nuestro camino y vamos de regreso a casa. Vamos de regreso a casa. Vamos felices, vamos gozosos, vamos contentos, vamos vivos, vamos resucitados, porque eso es lo que éramos. Éramos un montón de muertos. Éramos muertos. Ustedes son muertos en sus delitos y sus pecados. Pero yo vine para que tuvieran vida y vida en abundancia. Crúzate en el camino de nuestros hijos. Crúzate en el camino nuestro, Señor. Crúzate en nuestra vida y entonces todo cambiará. El sepelio se acabó. El funeral se acabó. El muerto se acabó. El llanto se acabó. Y ahora todo está resucitado. Todo está resucitado. Confía en eso. Confía en eso. La palabra de Dios se soltó. El Hijo habló. El Hijo habló. El Hijo le dijo: joven, a ti te digo. A ti te digo, levántate. Levántate. Tú no me vas a dejar así. Póngase de pie póngase sobre sus piecitos esta noche. Levante sus manos al cielo y dígale: yo no voy a quedar así. Se activa el manto de resurrección de Cristo en nuestras vidas. Resucita, Señor, que estaba muerto. Solo tú lo puedes hacer. No es mi palabra la que tiene poder, es tu palabra, Dios. Es tu palabra la que tiene poder. Adoremos un segundo, por favor. Adórale a Él.
A veces creemos que somos fuertes. Hemos sido débiles y hemos fallado. ¿Y sabe qué descubrimos? Que no podemos sin Él. Nos levantamos en nuestras fuerzas y volvemos a caer. Nos cuesta, nos cuesta. ¿Sabe dónde estaba Él? Siempre estuvo ahí. Fuiste tú quien me cruzó. Fue Él que se cruzó. No me buscaron ustedes a mí. Yo los busqué a ustedes. No puedo entender cómo sucedió eso, no sé, no sé. Pero la vida llegó a mí, la vida llegó. Merecíamos la muerte. Era el rumbo que teníamos. Pero su gracia, su amor, su misericordia puso su mirada en nosotros. Y ahora Él nos ama. Alguien levante sus manos al cielo y dígale gracias. Gracias, Señor, por amarme. Gracias. Te adoro, Dios. Gracias, gracias, Dios. Fuiste tú quien me encontró. Tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió. No puedo entender. Yo sé que yo no merezco ese amor que no se puede comprender. No podemos entender nada, Señor. Solo queremos disfrutar tu amor. Tu amor, tu amor. Gracias. Gracias por amarme, gracias por rescatarme, gracias por cuidarme, gracias por proveer, gracias. Gracias por amarme, Señor. Sí, Señor, de algo estoy seguro. De algo estoy seguro. Tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme así. Ahora vas a incrementar en mi vida al Cristo verdadero. Tu amor no va a dejarme. Solo tuyo es. Sí, Señor.
Gracias, Cristo. Tu amor. Tu amor no va a dejarme así. Vamos, dilo. No vas a quedar así. No vas a quedar así. El Señor te levanta hoy. Aquello que está muerto resucita. La viuda recibe gozo. Y todos cambiamos el rumbo de nuestro camino. Camino a casa, camino a la gloria, camino al Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias esta noche, Señor. Vamos, levanta tus manos ahí, dile: yo resucito hoy. Yo resucito hoy. En el ámbito espiritual resucito, en el ámbito financiero resucito, en cualquier ámbito. Pero sobre todo, hoy necesito que Cristo se cruce en mi camino. Hoy necesito que Jesús toque mi camilla. Hoy necesito que Jesús diga la palabra: levántate, levántate, no llores más. Esa es la orden hoy. Levántate, no llores más, y vas a ver cómo todo regresa a casa de manera original. Padre, gracias, Señor, te doy en esta noche. Oro por mis hermanos, oro por cada miembro de esta iglesia. Oro, Señor, para que esta palabra produzca fruto al 100%, Señor, y que nosotros activemos hoy lo que la Escritura dice: no llores, el milagro ya está siendo hecho en el nombre de Jesús. Padre, gracias sobre mis hermanos, sobre sus bienes materiales, espirituales, sobre todo lo que emprendan. Yo declaro en el nombre de Jesús paz. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya. Salude al que está al lado suyo y dígale: el Señor te está viendo. Así que no llores.